sillas porque lo que vamos a practicar es más que nada, quiero que me identifiquen la vista radiográfica, obviamente qué parte del cuerpo es la que estamos viendo, y idealmente, en los casos que se pueda, que me digan si es derecho o izquierdo. En cada placa me van a tener que marcar dónde está craneal, dónde está caudal, dónde está dorsal ventral y todo ese tipo de cosas. Y quiero que practiquen las densidades radiográficas. ¿Ya? No son muchas placas, así que obviamente no van a alcanzar a salir todos. La idea es que sean voluntarios, a mí me carga andar obligando a la gente. Va a salir primero y así se van pasando el plumón. Obviamente los que no participen hoy día van a tener que participar la próxima clase y esas sí son patologías, van a estar más difíciles. ¿Ya? Vamos a subir esto así para que pueda rayar la pizarra, ojalá que se vea bien. ¿Sí? El destino no quiere que raye la pizarra. ¿Alguien sabe cómo funciona esto? ¿Tiene la mejor el hilito? Ay. Oh. No, esto sigue bajando. Era con fuerza, ya. El problema es que llega hasta ahí no me parece. Parece que sí. Ya. ¿Qué va a pasar a hacer la primera? Va a pasar a hacer la primera. Ya, yo hago la humillación al tiro. Mira, yo digo al tiro que no sé nada. Ya, entonces, partiendo por lo más básico, ¿vista de qué es? Anóteme ahí entonces a un ladito que es una vista de qué. No se nos salgo la semana que viene. Si es que las placas sobran, a lo mejor sí. Ya. Ya, una vista del cráneo. ¿Qué vista de cráneo podrá ser? Ahí tiene que hacer la imagen mental. ¿Lo estamos mirando de lado o lo estamos mirando de arriba o de abajo? De abajo. ¿Del torso? No. Puede ser, ahora aquí las ventrodorsal o dorsoventral son difíciles de diferenciar si están mirando la placa. Si a ustedes no les dicen, no pueden saber. Puede ser una dorsoventral o una ventrodorsal. Póngame las dos. Resumía nomás, de B y B. Ya, ¿dónde está craneal? En el cráneo acuérdense que sería rostral, ¿cierto? Arriba, anótame arribita que está rostral. Márqueme arriba del pizarrón que arriba está rostral. ¿Y entonces dónde está caudal? Anóteme ahí abajito entonces que ahí abajo está caudal. Lo otro que es importante, necesito que me diga dónde está la derecha y dónde está la izquierda. Izquierda. No. Sí. No, si la placa está marcada, ya. Ya. Dime, Diga. ¿qué lado de la placa es derecho y qué lado es izquierdo? Del paciente, la foto yo sé que derecha está a la derecha, pues sí. ¿Qué parte de dónde está la derecha del paciente? Acá. Ya, márqueme entonces que acá está la derecha. ¿Está bien así? Sí. Acá está la derecha. Ya, al otro lado está la izquierda. Súper bien. Ya. Entonces estamos mirando una radiografía de cráneo, ¿cierto? Sí. ¿Ve algo raro en esa radiografía de cráneo? Yo sé que cráneo es difícil de evaluar. ¿Sabes qué? Mejor vamos a poner el pelón porque si no la placa le va a dejar con... Y me vamos anotando la isla nomás, ¿ya? Ya. Ya, ¿algo raro en esa radiografía? ¿Podemos ir entre todos, profe? Si me ayudan, no me Ayúdenos, enojo. compañero. Hay una mancha ahí, radio
el ojo. radiopaca en el ojo derecho. ¿La ve la compañera, no? ¿Alguien le quiere mostrar dónde está la mancha? Sí, esa. Sí. ¿Qué será eso? ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que las densidades normales en una radiografía en un paciente sano puede ir muy radiolúcido, medianamente radiolúcido, medianamente radiopaco, radiopaco? ¿Vamos a tener que sea algo muy radiopaco? Sí. No, es patológico. Jamás, jamás. Cuando ustedes lo vean es patológico. ¿Esa estructura que está ahí será radiopaca o muy radiopaca? Muy radiopaca o, ¿cómo es la otra manera de decirlo? Con densidad de metal. ¿Qué podrá ser esa estructura? Una piedra. ¿Podría ser una piedra? Ya, podría ser una piedra. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Podría ser un proyectil? Sí, podría ser un proyectil. Ya, tenemos una estructura extraña que está en el cráneo de nuestro paciente. Necesitamos decirle al clínico o al doctor que pidió la radiografía dónde está esta estructura. ¿Está más inclinada hacia rostral o está más inclinada hacia caudal? Anótame ahí entonces, estructura muy radiopaca. Yo los prácticos se los voy a pasar. Es mejor que vayan anotando las cosas porque si no después cuando miren la radiografía no van a tener idea de qué están mirando. Ya, y está más inclinada hacia la derecha o a la izquierda. Muy bien, anótame eso. ¿Cómo fue? ¿Radiopaca? Muy radiopaca. Ya. Usted misma me dijo, ¿a dónde está? ¿Más craneana o más caudal? Más caudal. Ya. Hacia caudal Hacia caudal y hacia la... derecha. Muy bien. Ahora, cuando ustedes vean estructuras extrañas, lo ideal es que puedan decir qué forma tienen. ¿Ya? Eso está difícil darle forma, pero vendría siendo algo más bien redondeado u ovalado, ¿cierto? No es cuadrado, no es rectangular, no es triangular. Le podemos dar una forma o parecido a, ¿cierto? Lo otro ideal sería poder darle un tamaño. Obviamente sin regla y sin la radiografía en vivo no vamos a poder. ¿Qué podemos hacer? Pueden usar referencias de estructuras que estén cerca. Yo puedo decir, mira, miden más o menos un cuarto del espacio que está en el arco cigomático. Más o menos. Usen referencias topográficas que tengan, que en la misma radiografía. ¿Ya? Entonces pónganme ahí, ¿qué forma tienen? Redondear. ¿Cómo la usted? ¿Media cuadrada, media triangular? Redonda. Redonda. Ya. 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 ¿A dónde estará esa cuestión? ¿Dónde podrá estar esa cuestión? Está como difícil saberlo, ¿cierto? Déjame poner el puntero. Alguien dijo por ahí que estaba en el ojo. Vamos a tener que repasar anatomía del cráneo. Los ojos están acá arriba. Ese es el arco cigomático, ¿cierto? Arco cigomático. Por aquí estamos cerca de la mandíbula. Ya. Estamos. ¿Esa es la mandíbula de qué lado? Derecho. Derecha. ¿Esta estructura está medial o lateral a la mandíbula? Medial a la mandíbula. Ahora, probablemente no se recuerden. ¿Qué parte de la mandíbula será esta? Acá tenemos el cuerpo mandibular y en esa zona está la rama de la mandíbula. Podemos decir que esta estructura está medial a la rama de la mandíbula derecha, ¿cierto? Anótemelo. Mediana a la rama de la mandíbula derecha. Muy bien.
Ya, ahora, si lo miramos aquí, ¿se fijan que está como superpuesto a uno de los huesos que están formando la bóveda craneana? Sí. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Lo mandamos a cirugía? Punta capaz que le perfora el cerebro, po. ¿Lo mandamos a cirugía? Si le revisas la boca. Ya lo podríamos revisar, pero si está por dentro, cerca del cráneo, no lo vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué vista le van a tomar? Pero lateral del... Una lateral. Puede ser derecha o izquierda. Cuando tomen los laterales, si son estrictas, va a dar lo mismo al lado. Cuando tomen las oblicuas, ahí sí importa. ¿Ya? Pero una lateral. Cualquiera sirve. No estaba cerca del cráneo, ni siquiera cerca de la mandíbula. Son importantes las dos vistas. ¿A dónde está la estructura extraña? Ventral a la mandíbula. ¿La ve? Sí. ¿Dónde está? ¿Ventral? ¿Ventral a qué? ¿A la mandíbula? A la mandíbula. Aquí obviamente no podemos saber el lado, pero si ya tenemos el otro antecedente, podemos decir sí, esa que está ahí es la mandíbula derecha, ¿cierto? Súper bien. Ahora, ya vimos el proyectil, ya hicimos toda la descripción, necesitamos ver y describir todas las otras cosas que vimos que se ven en una radiografía. Necesitamos evaluar, por ejemplo, la densidad de los huesos o del tejido blando. ¿Hay alguna densidad que esté alterada? No. Por ejemplo, si yo veo los huesos me parecen bastante bien, ¿cierto? Sí. Pero comparen el tejido blando del lado izquierdo con el tejido blando del lado derecho. Está deforme el de izquierdo. Tenemos un aumento de densidad del tejido blando izquierdo, ¿cierto? Obviamente si tenemos un proyectil ahí vamos a tener inflamación de los tejidos blandos, ¿sí? Ya, póngame entonces aumento de radiopacidad del tejido blando. Si quiere lo ponemos arriba de la... ¿Eso puede ser como una inflamación? Era del lado derecho, ¿cierto? Perdón, del lado derecho, sí. Sí. Del lado derecho, todo el rato. Ya, lo otro que tenemos que evaluar son los contornos. ¿Cómo están los contornos de las estructuras óseas? Yo sé que cráneo es difícil, pero ¿ve alguna línea así como que esté algo fracturado? No, ¿cierto? No. Ya, pero si evaluamos el contorno del tejido blando, el de este lado está como medio irregular. ¿Sí? Entonces igual pueden evaluar el tejido blando. A todo el mundo se le olvida, el tejido blando también lo pueden evaluar en la radiografía. ¿Ya? Eso es lo más probable, es que tengamos la herida por donde entró el proyecto. ¿Ya? La posición ya lo vimos, los huesos sí están bien posicionados, el tejido blando también. Obviamente tenemos un proyectil en una zona que no corresponde. Arquitectura está difícil de evaluar, pero por lo menos no tenemos cambio de densidad en los huesos, ¿cierto? Tamaño, forma, función, los huesos no se vieron afectados, así que no sería necesario evaluarlo. Todo eso se hace en una radiografía, en cada placa que ustedes vean. ¿Ya? ¿Va a anotar eso? ¿Le va a tomar foto como lo hace el paciente y lo lleva a la casa? Oh, muy bien. Creo que me preguntas. Dígame. Ahí a nivel de la sínfisis mandibular, ¿Ya? ¿no habría un cambio de densidad? No, lo que pasa es que este paciente es un paciente un poquitito viejo, la sínfisis jamás termina de solidificarse. En algunos sí, no es lo más común. Le faltan algunas piezas dentales y eso te genera la imagen, aparte que tienes superpuesto con la imagen mandibular. No estás viendo la sínfisis, perdón, con la maxilar, no tienes la mandíbula sola.
Ya, pásale el mando a algún compañero. Ay, ¿yo lo puedo elegir? Sí. Aquí cuando uno ve las caras de odio, se producen los divorcios, las demandas, todo. Ya, entonces borramos la pesada y le coloco la otra vez. Ya, súper. Partamos entonces. ¿Qué vista es? Ventro dorsal. Ventro dorsal. Con apellido, por favor. De De cadera. de cadera. Ya, anóteme entonces una ventro dorsal de cadera. Ya. ¿A dónde está craneal del paciente? Allá. Arriba. Márqueme entonces que arriba está craneal. ¿A dónde está caudal? Abajo. Muy bien. ¿Dónde está la derecha? Ahí está. Ahí está la derecha, muy bien. Por lo tanto, el otro lado del izquierdo. Muy bien. Súper. Ahora, aquí tenemos que hacer la diferencia. Está súper bien. Esa es una vista ventrodorsal de cadera, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si la vista fuera de aquí hacia abajo? ¿Cómo? ¿Qué vista sería si solo estuviera viendo desde esta zona hacia abajo? Ahí sería. Caudo. Dorso. No, no, no. No, pues si solo estoy viendo de ahí para abajo, no incluí toda la cadera, no puede ser una vista de cadera. De aquí hacia abajo. Cráneo caudal. De miembros posteriores. Entonces me tiene que notar ahí también que tenemos una vista cráneo caudal de miembros posteriores. Ya, súper bien. Entonces, si tenemos la referencia que aquí me pusiste, tenemos craneal arriba, caudal abajo, ¿qué miembro sería este entonces? Derecho. El derecho y ese sería el izquierdo, ¿cierto? Súper bien. Ahora, recuerden que los miembros tienen lados que son distintos, ¿cierto? ¿Dónde estaría el lateral de cada miembro? El lateral estaría acá. Acá. Y Ya, muy bien. Entonces, ¿dónde está medial de cada miembro? por dentro de. Por dentro de... Y eso es súper importante que lo entiendan. Cuando yo pongo los dos miembros juntos, obviamente voy a tener un derecho y un izquierdo, pero voy a tener una cara lateral y una cara medial. ¿Por qué eso es importante? Si yo les coloco la radiografía solo de un miembro, yo al mirar hacia dónde están las estructuras, puedo saber si el miembro es derecho o el miembro izquierdo. ¿Se entendió? Fíjense aquí. Miembro posterior derecho. La tibia está medial, la fíbula está lateral. En esta imagen radiográfica sería que la tibia está a la derecha, la fíbula está a la izquierda. Si yo coloco el otro miembro, si la tibia va medial, va a estar al revés. Yo puedo saber si es miembro derecho o izquierdo. Pasa lo mismo con los brazos. En teoría puede pasar lo mismo con tórax y con abdomen. No se confíen. Hay algunos pacientes que el vértice del corazón no se va hacia la izquierda, queda central. Que el colon descendente no está a la izquierda, se va a la derecha. Márquenlo siempre. Si yo les proyecto una placa, no les voy a hacer trampa, siempre se las voy a proyectar bien posicionadas. Entonces ustedes deben ser capaces de decirme si el miembro es derecho o izquierdo. ¿Ok? Ya. ¿Cómo están las densidades radiográficas? Tenemos densidad
¿De aire? Ujú. ¿Por dónde? Acá. Entre el... Todo lo que está por fuera del paciente, ¿cierto? ¿Tenemos densidad de grasa? Sí. ¿A dónde? Por ejemplo, acá. Muy bien. Mira, más que eso es como tejido blando, pero mira, ahí arriba, entre una imagen intestinal y el tejido blando, tenemos densidad de grasa. Acuérdense que eso es medianamente radiolúcido. ¿Tenemos densidad de tejido blando? También. También. ¿Dónde? Acá sería. Todo lo que es musculatura, ¿cierto? Todos los grupos musculares, el escroto con los testículos, súper bien. ¿Tenemos densidad de hueso? Sí. Obviamente, ¿cierto? Mucho hueso. ¿Tenemos densidad de metal? No. No tenemos densidad de metal. ¿Ya? Súper bien. Acuérdense que cuando evalúen una placa, obviamente vamos a evaluar densidades, eso está súper bien. Cuando evalúen huesos y articulaciones, tienen que mirar toda la placa en conjunto. ¿Por qué se los digo? Muchas veces uno ve esto y uno sabe que esa radiografía fue para evaluar cadera. Ya, yo le miré la cadera, le miré cada uno de los huesos, le miré la abertura pélvica, le miré los agujeros obturadores, le miré la sínfisis, le miré la articulación sacroiliaca de los dos lados, le miré las coxofemorales. Oh, este paciente no tiene nada, pero está cojeando y tenía una fractura aquí abajo. La placa la tienen que mirar completa, ¿ya? Completa. Obviamente para el tema de evaluación no voy a ser tan pesada de ponerle una cosa que apenas se vea, va a ser evidente. Pero cuando les toque evaluar una placa real, puede ser que vean estructuras en las orillas. Hay que repetir la placa enfocada en, pero para que no les vaya a pasar por alto. ¿Ya? Va a ser el plumón a algún compañero. O compañera, no sé. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿podemos saber si es ventrodorsal o dorso ventral? Por la posición de la columna. Se va a salir exactamente igual, exactamente igual. Cuando veamos tórax les voy a enseñar, hay algunas diferencias, sobre todo por la posición del diafragma. ¿Ya? Pero aquí, si no nos dicen, no podemos saber. Puede ser ventrodorsal o dorso ventral. Súper bien. ¿De qué cosa? Acuérdense, tiene que ir siempre con nombre y apellido. ¿Esto sería radiografía pura? De tórax, muy bien. Ya, ¿dónde está craneal del paciente? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. ¿Dónde está a la derecha del paciente? A este lado. Aquí a la izquierda de nosotros, ¿cierto? Muy bien. ¿Podemos saber aquí dónde está dorsal y dónde está ventral? Por lo del diafragma que dijo. No. ¿Puedo yo decir las estructuras que estoy viendo están dorsales en el paciente o están ventrales en el paciente con esta vista? Necesitamos una lateral, ¿cierto? Entonces aquí no podemos saber dónde está dorsal, dónde está ventral. Ya. Si ustedes se fijan, el tórax es un poquitito distinto de evaluar de las otras estructuras que ya hemos visto. ¿Podemos evaluar densidades? Sí, tenemos que evaluar cómo está la densidad pulmonar, ¿ya? Lo normal es que veamos que esté todo más o menos de este color que es más bien negro. ¿Cómo se llama esa densidad radiográfica? Sí. Radiolúcida o densidad de aire, ¿cierto? Eso es lo normal. Cuando tengamos aumento de la radiopacidad, vamos a tener una densidad distinta, ¿cierto? Y ahí nos puede decir, ¿sabes que algo raro le pasa? Ahora, ya, todo lo que está ahí por fuera son los pulmones. ¿Podemos evaluar los contornos? Sí, mira, yo puedo evaluar cómo está el límite por las costillas, ¿cierto? Puedo ver todo el arco costal, todo el arco costal.
¿Podremos evaluar en esta vista cómo está el esternón? Sí. ¿Dónde está el esternón en esa vista? O sea, está superpuesto con la columna. Ya, y si está superpuesto con la columna, ¿podremos evaluarlo? ¿Qué vista vamos a preferir para evaluar esternón? No, pues esa puede ser una ventrodorsal. Una lateral. Así separamos el esternón de la columna, ¿cierto? Una vista radiográfica bien posicionada va a tener el esternón en la misma línea que la columna. Si yo veo la columna a un lado y el esternón al otro, la vista me queda chueca y no me sirve. ¿Ya? Tiene que quedar súper. ¿Qué será esa estructura que está ahí al medio? El tórax. El corazón. ¿Ya? El corazón siempre tiene esa imagen. Este tórax es un tórax de gato, por eso es tan recto. ¿Ya? Les voy a enseñar después cómo diferenciar eso perros y gatos. ¿Qué hueso será ese que está ahí? La escápula, por lo tanto ese que está allá. El húmero, ¿cierto? Muy bien. Miren ese trocito que está ahí. ¿Eso será alguna fractura? ¿Algún remanente óseo? La clavícula. En los gatos, la clavícula sí se ve en la radiografía. No es que los perros no tengan, es que el remanente clavicular en los perros es más cartilaginoso. ¿Ya? Por eso en las radiografías no se ve. Si se mineraliza, obviamente lo van a ver en la radiografía. En los gatos siempre se ven. ¿Ya? Para que no los vayan a confundir con otra estructura. Entonces, ¿a qué corresponderá esta línea que estamos viendo aquí? El diafragma, súper bien. Pero acuérdense que el diafragma es muy delgado. Entonces, en realidad, la imagen que yo estoy viendo, ¿qué órgano está inmediatamente detrás del diafragma? El hígado. La imagen que yo estoy viendo ahí entonces es del hígado, superpuesto al diafragma. ¿Ya? Pero sabemos que el límite entre el tórax y el abdomen está dado por el diafragma, por lo tanto podemos ver. Súper bien. Pásenle su pulmón a alguien. ¿Qué? Sí, son dos radios. Lateral medial lo estaríamos viendo de lado. ¿Ganda? Sí, se llama ganda. Se llama. Dorso caudal en los miembros. No, eso es caballo. Me está confundiendo el caballo. Palmar. Estaba pensando en el concepto. Ya, dorso palmar sería en el carpo. ¿Será esa radiografía será de carpo? Acá están los miembros. Se llama la vista que usamos en los miembros. Puede ser antero-posterior o Cráneo caudal. cráneo caudal. Estamos evaluando radio y ulna. Cráneo caudal, ¿cierto? Acuérdense que de carpo hacia distal es dorso palmar. ¿Ya? Entonces una vista cráneo caudal. ¿Cráneo caudal de qué será? Yo estoy como perdida en ese, porque ¿de dónde empieza después el cráneo palmar? ¿O no? Aquí. Dorso palmar. O sea, dorso palmar. De carpo para abajo. Ah, ok. Aquí ahí está. Del carpo para abajo, dorso palmar. De tarso para abajo, dorso plantar. Ya, una vista cráneo caudal de Radioulna. miembro anterior. Ya, pero miembro anterior es como muy amplio. Le estamos viendo el hombro, el húmero, el codo. ¿Qué hueso estamos viendo ahí? La ulna. Radio y ulna. ¿Ya? Entonces una radiografía cráneo caudal. Pueden ponerle de antebrazo o de radio ulna. Ya. Entonces, aquí en los miembros, si es una vista cráneo caudal, obviamente yo no puedo decir dónde está craneal y dónde está caudal.
Los miembros, ¿cómo se llama la parte que está más arriba? Proximal. Ya, ¿dónde está proximal? Arriba, ya. Anótame ahí entonces que proximal está arriba. Como proximal arriba. Anótame que está proximal, acá abajo me pone lo contrario que sería distal. Ya. ¿Dónde está la derecha? Muy bien, derecha. Izquierda al otro lado, obviamente. Eso nos sirve porque tenemos los dos miembros, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo estuviera evaluando solo el derecho? ¿Qué lado sería este? Lateral y este medial. ¿Se acuerdan que les dije que en los brazos es lo mismo? El radio va medial, la ulna va lateral. Entonces yo solo mirando la radiografía puedo saber si es derecho o izquierdo. Por el posicionamiento. ¿Sí? Ya. ¿Cómo están las densidades radiográficas? ¿Tenemos densidad de aire? Sí. ¿Tenemos densidad de grasa? Como que es un galgo, este paciente era un galgo, mucha grasa no tiene. ¿Densidad de tejido blando? Sí. ¿Dónde hay densidad de tejido blando? Ahí en los músculos, súper bien. ¿Densidad de hueso? Obviamente. ¿Densidad de metal? Esa es una placa de estabilización, es una placa ósea, ¿cierto? ¿Para qué se colocan las placas óseas? Había una fractura, ¿cierto? ¿Se ve la fractura? Esa ya reparó, o sea, la placa sí cumplió su trabajo. ¿Sí? Súper bien, va a ser el plomo de un compañero. Las de este práctico son fáciles. ¿Me espérense las Ya. Primero, tratemos de determinar qué vista será. Una lateral. Muy bien. Nóteme entonces una vista lateral. ¿Podremos saber derecha o izquierda si no está marcado? En realidad sí, pero les voy a enseñar eso después. ¿De qué será la radiografía? De abdomen. Póngame ahí entonces radiografía lateral de abdomen. Ya, ¿a dónde está craneal del paciente? Muy bien. Colóquemelo ahí nomás. Entonces ahí está craneal. ¿Y dónde está caudal? Al otro lado. Muy bien. Ahora, en esta radiografía, ¿yo puedo saber dónde está lateral derecho y lateral izquierdo? ¿Podemos saber dónde está la derecha y dónde está la izquierda? Por la posición del órgano. No le va a servir eso. Pero en la radiografía, si yo les digo, márqueme dónde está la derecha. Allá. No, pues la derecha del paciente. No se puede, ¿cierto? Pero en cambio, si yo pregunto, ¿qué parte del paciente es esta que está arriba? Dorsal. O sea, anótenme ahí arribita que es dorsal. ¿Y dónde está ventral? Muy bien. Ya. Dijimos que es una radiografía de abdomen, ¿cierto? En abdomen es súper importante evaluar las densidades. ¿Tenemos densidad de aire? Sí. Márqueme dónde tenemos densidad de aire. ¿Cómo se ve la densidad de aire? ¿Se veía muy negro o muy blanco? Vale caso a sus compañeros. Muy negro. ¿A dónde tenemos cosas que se vean muy negras? Ya, ¿qué será eso que está ahí? Pulmón, ya. ¿Dónde más tenemos estructuras negras? O radiolúcidas. Ya, ¿qué podrá ser eso que está ahí? ¿Será normal que la vejiga se vea negra? ¿Podría ser estómago? Ya, pero la estructura que estamos viendo, ¿qué será? ¿Será aire, líquido, grasa, tejido, hueso, metal? Eso que estamos viendo ahí. Aire. El aire está dentro de algo, ¿cierto? Ya, alguien me dijo por ahí que podía ser estómago. Ya, sí, podría ser, pero miren, el estómago está acá arriba. Les voy a enseñar a ver eso después cuando veamos abdomen. Pero si miran la continuidad de esto, viene aquí, y
para allá. ¿Qué será esto entonces? Un intestino. ¿Qué intestino? Pongámonos de acuerdo, grueso o delgado. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Grueso o delgado? Si está siguiendo el recorrido y está saliendo por la abertura pélvica, ¿será grueso o delgado? Grueso. Este es el colon. Colon descendente, colon transverso y el colon ascendente que no sé. ¿Ya? Ahora, fíjense que no todo el colon tiene la misma densidad. Tenemos densidad de aire, ¿cierto? ¿Y cómo se llamará esa otra densidad? ¿Será de grasa? De tejido blando. Puede ser que las densidades están bien determinadas. ¿Qué nombres tienen? Yo sé que son fecas, pero la densidad radiográfica se llama densidad de tejido blando o medianamente radiopaca. ¿Ya? Ya. ¿Y en esa radiografía tenemos densidad de grasa? ¿Se acuerdan que la densidad de grasa está entre la densidad de aire y entre la densidad del tejido? ¿Sí? Todas estas estructuras que tenemos aquí tienen densidad de tejido, ¿cierto? Tengo algo que se vea un poquitito menos blanco que eso y más blanco que el aire, obviamente. Lo que se ve caudal al pulmón y dorsal al... ¿Eso? Un poco más caudal. ¿Eso? Sí. Ya, por ahí podría ser. Miren acá abajo. Miren ahí. Miren ahí. Ya, tenemos densidad de grasa, ¿cierto? No mucha, no es un paciente que esté muy engrasado, tenemos densidad de grasa. Ya dijimos que teníamos densidad de tejido blando, ¿cierto? Solo para que se vayan acostumbrando a la vista, ese que está ahí es el hígado. Hay hartos intestinos, algunos con líquido, otros con aire, otros con líquido. Ese redondo que está ahí, ¿qué será? La vejiga, muy bien. ¿Tenemos densidad de hueso? Sí. Obviamente, toda la columna, los huesos de los miembros, súper bien. ¿Tenemos densidad de metal? Muy bien. Pasar el plumón a alguien. La vista, ¿sí? Ese es antero posterior. Ya, antero posterior. O, ¿cuál es el otro nombre que le podemos dar? Cráneo caudal, muy bien. Ya, ¿de qué será esa vista entonces? Es de... ¿Más Radio Ulna. Sí, súper bien. No me acuerdo si se los dije, por favor, si se los dije, me perdonan, hago esta clase en muchas partes. Cuando ustedes quieran evaluar un hueso largo, deben incluir idealmente la articulación proximal y la articulación distal. ¿Ya? Incluyo todo el hueso y además la articulación proximal y la articulación distal. Cuando quiero evaluar una articulación, la articulación la dejo en el centro. Entonces esta vista no podría ser de codo porque el codo salió muy arriba. No puede ser de carpo porque el carpo salió muy abajo. ¿Sí? Entonces eso les puede más o menos indicar dónde se enfocó la radiografía. Cuando les incluyen el miembro completo ahí es más difícil. Pero lo ideal es que sea así, ¿ya? Entonces dijimos ya, es una vista anteroposterior de radio y ulna. ¿De qué miembro? Si es derecho o izquierdo. Ajá. Derecho. Ya, aquí nos tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí debatamos y hagamos al final una conclusión, lleguemos a un acuerdo. De la radiografía que estaba anterior, dijimos que el radio estaba medial o lateral.
El radio está medial y la ulna está lateral, ¿cierto? Automáticamente podemos saber que esto es medial y eso es lateral. ¿Sí? Si tenemos que el radio está medial a este lado, ¿será derecho o será izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. ¿Se fijan que sí podemos saber con esta vista si el miembro es derecho o izquierdo? Muchas veces se confunden y se olvidan, y yo lo entiendo, muchas veces uno se olvida si el radio y la tibia son mediales o son laterales. En la mano les sirve como pillería mirar el dedo 1. El dedo más chiquitito, que es el pulgar de nosotros, siempre está medial. Entonces, si ustedes ven el dedo que está ahí, saben que eso es medial. ¿Sí? Ya. Aquí es correcto que hablemos de dorsal y ventral. Ya, entonces, ¿cómo se llama lo que está acá arriba? Proximal. Muy bien, proximal. Súper. Anótemelo. Ya. Aquí tenemos algunas estructuras que podemos reconocer. ¿Cómo se llama esa articulación que está ahí arriba? El nombre largo sería húmero radioulnar. Esa articulación. Ya, pero el nombre corto, ¿cómo lo conocemos? El codo, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso que está ahí abajo? El carpo. ¿Se fijan ustedes que si yo aquí ya tengo esa articulación arriba y esa articulación abajo, miren, tengo unas líneas ahí que me están separando los huesos? Chuta, ¿se me habrá fracturado? Pero qué raro que esté fracturado ahí, que esté fracturado ahí, que esté fracturado ahí, que esté fracturado ahí. Esas son las fisis de crecimiento. Por lo tanto, ¿este animal es joven o adulto? Joven. Joven, súper. ¿Ven que no es tan difícil? Ya, pásale el plumón a alguien. Muy bien. ¿Se fijan que esa sí está bien centrada? No incluyeron excesivamente el cuello, no incluyeron excesivamente los miembros, ni tampoco abdomen. Ya está súper bien centrada en el tórax. Craneal hacia mi izquierda. Muy bien. Dorsal y Muy bien. Ya. ¿Qué densidades tenemos visibles aquí en esta radiografía? ¿A dónde tenemos densidad de aire, por ejemplo? aquí afuera y aquí adentro. Ya. Lo de afuera obviamente está por fuera del paciente aire. ¿Y qué será eso que está allá adentro? Pulmón. ¿Y eso que está allá? La tráquea. Muy bien. ¿Y eso de allá? Podría ser estómago. Estómago. Ya, aquí los voy a molestar un poco. ¿Qué parte del estómago está ventral? ¿Se acuerdan que el estómago tiene 3 porciones? ¿Cuáles son las porciones del estómago? Fondo del estómago. Fondo, Antropilo. antropilórico. ¿Y qué hay entre medio? El cuerpo. ¿Cuál de esas tres está ventral? El antropilórico. Esa que está ahí, el antropilórico. Muy bien. Tenemos densidad de grasa. Ahí, muy bien. No, eso de ahí arriba se te superpone la imagen del diafragma con la parte caudal del lobo pulmonar. Ya, eso es musculatura. La musculatura tiene densidad de tejido. Lo que está entre medio sí es un poquitito de grasa. Muy bien.
¿Tenemos densidad de tejido blando? Sí. Ya, ¿qué es eso? El hígado, ¿Y eso? corazón, ¿Y eso? puede ser una vena. Ya, por ahí pasan muchos vasos sanguíneos. No podemos identificarlos en la radiografía unos de otros. Ese es el mediastino craneal. Lo pueden encontrar en algunos libros también como paquete vascular anterior. ¿Ya? Densidad de hueso, obviamente. Densidad de metal. No, ¿cierto? Súper bien. Va a ser el pulmonar. Entonces, en ese colapso traqueal. Sí. ¿Qué vista será esa? Dorso palmar, muy bien. Estamos todos claros que es mano y no es pata, ¿cierto? Sí. Ya, dorso palmar, ¿de qué? Ya dijimos que mano, sí, súper bien. ¿De cuál de las dos manos? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Chan, chan, chan. Derecho. Muy bien. Ya, ahora convenza a su compañero por qué es derecha. Porque el radio hacia la mano izquierda está hacia medial Ya. y hacia la derecha se debería ver hacia lateral. En realidad los dos están mediales. A lo que se refiere ella es que en el radio derecho ustedes lo van a ver a la derecha de la imagen y en el radio izquierdo ustedes lo van a ver a la izquierda de la imagen, ¿cierto? Y el dedo 1, les dije, les va a servir de trampa. El dedo 1 está siempre medial. Si medial está a la derecha de la imagen, es miembro derecho. Si medial está a la izquierda de la imagen, es miembro izquierdo. ¿Ya? Súper bien. Ya. Dijimos entonces que una vista dorso-palmar de la mano derecha. ¿Por qué le habrán querido tomar la radiografía a esa mano? Se ve como otro tipo de densidad. ¿Ya? ¿Qué densidad será esa? Muy Muy radio opaca. radiopaca o densidad de metal. densidad de metal. Muy bien. Entonces pónganme ahí que hay unas estructuras que tienen densidad de metal. Ya, esa densidad de metal serán, no sé, unas agujas que estaban justo ahí en el costurero que se cayó, el gato estaba jugando y se las enterró. Son esas estructuras. Tiene que ser algo por alguna textura. Ya, muy bien. Entonces son unos implantes óseos, ¿cierto? Tipo agujas. Y aquí viene lo interesante y lo que a lo mejor va a ser un poquitito más difícil. ¿Dónde están esos implantes? En la primera y segunda falange. La falange es esa y esa. Y aquí veamos todo, repasamos anatomía. ¿Qué hueso es ese? ¿Ese? Todo eso que están ahí, no voy a hacer que se lo aprendan ahora. Cuando veamos mano a lo mejor sí. Dijimos que ahí está el dedo 1, ¿cierto? Entre los carpos y los dedos, ¿cómo se llaman esos huesos largos? Metacarpos, ¿cierto? Ya, metacarpos. Tenemos 5 metacarpos. ¿Cómo voy a saber yo cuál es cuál? Por regla general anatómica, siempre el que está medial va a tener el número más pequeño. ¿Ya? Entonces ese va a ser metacarpo 1, metacarpo 2, metacarpo 3, metacarpo 4, metacarpo 5. ¿Dónde están las agujas? Metacarpo 3, 4 y 5. Muy bien, entonces pónganme ahí que tenemos las agujas entre, o sea, en los metacarpos 3, 4 y 5. Entonces, es que sí
sea medial va a ser el que tiene el número más chico. Sí. Y si Siempre, es siempre, izquierda, siempre. Lo mismo, medial va a estar al otro lado, pero igual va a ser el número más chico. Ya, dijimos que estos implantes probablemente son para estabilizar alguna fractura, ¿cierto? ¿Ven alguna fractura? Entonces, ¿cumplieron su función? Totalmente. Ahora, si lo miran con cariño, miren, tenemos estructuras ahí que me están diciendo dónde estuvieron las fracturas, ¿ya? Esa parte del hueso se ve distinta a esa. Aquí me hizo un callo óseo, acá también, y ese último allá arriba. ¿Se fijan? Súper bien. Creo que me queda alguna. Sí, pásale a alguien más. ¿Quién quiere pasar? Probablemente eso ustedes acá no lo ven mucho, nosotros en Talca sí lo vemos bastante. ¿Qué vista será esa? Una lateral, ya, pero acuérdate que lateral, en los miembros sí podemos decirle el nombre completo. ¿Será una lateromedial o una mediolateral? Está bien, no podemos saberlo, pero yo le dije que por regla general siempre tomen la mediolateral. Siempre la mediolateral, grábenselo, siempre la mediolateral. ¿Ya? Una vista mediolateral. Ya, ¿de qué es la vista? ¿Perdón? De miembro posterior. Entonces, ¿esa que está ahí en la rodilla? no, digo anterior. Muy bien, ya, miembro anterior. Muy bien. Tranquila, si no pasa nada. Miembro anterior. Ya, pero habíamos dicho que el miembro anterior es súper amplio. Le estoy viendo escápula, hombro, húmero, codo, radio ulna, carpo. ¿Le estoy viendo todo? Ya, le estamos viendo el codo y el carpo. Pero si fuera de codo, yo esperaría que el codo estuviera más centrado, ¿cierto? Lo mismo que el carpo. Si fuera de carpo, yo esperaría que estuviera más centrado. ¿Qué estructura está centrada en la imagen? Radio. Entonces, una radiografía de radio ulna. ¿Podemos saber de qué miembro? ¿Me puedes decir si es derecho o izquierdo? Eso se lo van a tener que aprender como regla. Si la vista es antero-posterior, sí puedo saber el lado. Si la vista es medio-lateral, no puedo saber qué miembro es. A menos que esté marcada. Si me pone una marca con una R, ya yo sé que es la derecha. O con la L, sé que es la izquierda. Si no tiene marca, no puedo saber el lado en una vista lateral. ¿Ya? No podemos saber. ¿Por qué le habrán tomado la radiografía a ese paciente? Ya. Descríbame cómo se ve eso en la radiografía. Ya, acuérdate que radio opaco me sirve para el hueso. Tiene la misma densidad que el hueso, densidad de metal o muy radio opaco. ¿Ya? Póngame ahí entonces que tenemos una estructura con densidad de metal o muy radio opaca. Ya, cuando nosotros describimos eso, esto es lo mismo que con el ejercicio del postón. Tenemos que decir dónde está. Estará en el húmero, estará cerca del codo, está en el radio en la ulna, está en el carpo, está en la mano. Muy bien, ahora, siendo estrictos, la epífisis empieza más o menos ahí. Entonces, ¿qué tenemos entre las dos epífisis? La diáfisis, ¿cierto? Pero la diáfisis es muy larga, ustedes me dicen diáfisis y yo digo, ah, puede estar ahí, o puede estar allá arriba. Diáfisis distal, muy bien. En esta radiografía podemos usar otra de las características que se hace con el Depocotap y es evaluar el contorno de los huesos.
independiente de que no estén fracturados, ¿el contorno de esos huesos están normales? Mira, ¿qué tenemos ahí adelante? El hueso reaccionó, está reaccionando a esta estructura extraña. Vamos a verlo cuando veamos óseo, pero eso se llama reacción del periósteo, ¿ya? El hueso reaccionó a esta cosa extraña, sí le podemos evaluar en contorno. ¿Le podemos evaluar la densidad? También. Tiene una densidad que se parece a la del hueso. Esa reacción lleva harto rato. Fíjense en el tejido blando. Si esto fuera reciente, probablemente yo aquí tendría una zona muy radiolúcida donde no hay tejido blando. Aquí se formó tejido blando sobre esta estructura. Es una cuestión que lleva meses. ¿Ya? ¿Ese era el paciente? Zorrito chilla. No, mentira, es un pulpero. Yo trabajo con la gente del SAC allá en Talca, así que me llevan hartos animales exóticos. Silvestres. Ya, pásenle a alguien el plomo, parece que me queda una más. Un ala. Ya, aquí que ayuden los compañeros. ¿Qué será eso? Un ala. Un ala. Obviamente, entonces, si hablamos si es un ala, ¿será miembro anterior o miembro posterior? Anterior. Miembro anterior. Coloquemos ahí entonces que una radiografía de miembro anterior. ¿Será una vista medio lateral o cráneo caudal? Cráneo caudal. Está como difícil, pero aquí tienen que pensar cómo se posicionan las aves. Para poder tomar esta vista, yo lo que tuve que hacer fue extenderle el ala. Si yo le extiendo el ala así, ¿cómo le queda el brazo? ¿Será una vista medio lateral o anteroposterior? Medio lateral. Si fuera anteroposterior, yo tendría que estirarle el ala hacia abajo para que entre por adelante y salga por atrás. Los pájaros no les gusta que le hagan eso. Ya, entonces es una vista medio lateral del miembro anterior. Obviamente si no está marcada no puedo saber si es derecho o izquierdo, ¿cierto? ¿Por qué le habrán tomado la radiografía a ese paciente? La fractura. Una fractura horrible. Sé que los huesos de las aves son distintos, pero se asemejan en el sentido de que ese es húmero, ahí tendrían el codo, radioulna, carpo, metacarpo, dedos. ¿Dónde está la fractura? Epífisis proximal del radio. La epífisis proximal del radiotail. Diáfisis, parece que la diáfisis es larga, tenemos media, proximal y distal. Diáfisis media. De radio y ulna, ¿cierto? Están fracturados los dos. ¿Vieron que están fracturados los dos, cierto? Aquí hay una pequeña salvedad que a mí me lo tuvieron que enseñar, yo no lo sabía. El diámetro de los huesos y el espesor de los huesos en las aves es distinto que en los mamíferos. En los mamíferos el más grande es el radio. En las aves el más grande es la ulna. ¿Ya? Entonces esa es la ulna y ese chiquitito es el radio. ¿Ya? Un detalle freak para que lo sepan, por si acaso. Miren ahí, tenemos muchos fragmentos óseos. Ahora, ¿qué cosas son importantes evaluar en las aves? No sé si ustedes se acuerdan, pero las aves tienen huesos neumáticos. Los huesos neumáticos están comunicados con los sacos aéreos. Si se me fractura un hueso neumático, operamos, no hay nada que hacer. A menos que lo hagan en las primeras horas, al tiro. Si no, si pasa un día o más, nada que hacer, de verdad que no. ¿Cuáles son los huesos neumáticos? Húmero y fémur. Radio y ulna no. Entonces esa fractura sí se puede estabilizar. ¿Sí? No es Hedwig.